Hola a todos, en esta clase vamos a continuar con transferencia de calor por radiación. Vamos a continuar ahora con la transferencia de calor por radiación en recintos de dos superficies. Muy bien. Aquí en la figura 1324 nos hace referencia a dos superficies encerradas y su red de transferencia de calor asociada. Vamos a tener nuestra potencia de emisión, que sería sigma por nuestra temperatura 1 a la cuarta potencia del lado izquierdo, y aquí sigma por nuestra temperatura 2 elevada a la cuarta potencia. Y tendríamos nosotros tres resistencias térmicas. Vamos a llamarle a la del lado izquierdo la resistencia 1, la del lado derecho la resistencia 2, y la resistencia 1, 2 va a considerar nuestro factor de visión de 1 a 2. Ok, entonces si nosotros tenemos una superficie, perdón, dos superficies que tienen transferencia de calor, vamos a plantear este circuito térmico y nuestro calor va a ser igual a nuestra resta de estas potencias de emisión entre la suma de estas tres resistencias, la 1, la 1, 2 y la 2. Ok. Y esas resistencias nosotros las podemos calcular de esta forma. Cualquiera de estas dos ecuaciones sería equivalente. Esta sería una forma general y nos dice que la podemos aplicar a dos superficies grises, difusas y opacas que forman un recinto. Muy bien. Pero tenemos una tablita que es la 13.3 que nos da también formas de calcular el calor por unidad de tiempo para otros casos particulares. Nos dice que si tenemos un objeto pequeño en una cavidad grande, tendríamos que el área 1, el área de este objeto pequeño, respecto al área 2, pues va a ser muy cercano a 0. Y el factor de visión va a ser de la unidad. ¿Por qué es la unidad? Porque todo el calor que tenemos aquí por radiación va a chocar con la superficie número 2. Y podemos nosotros calcular utilizando esta expresión que tenemos aquí, que sería la ecuación 1337. Ok. Si tenemos placas largas infinitamente paralelas, vamos a considerar nosotros que las áreas son las mismas. El área de la placa 1 y el área de la placa 2. Y nuevamente el factor de visión 1 a 2 es de la unidad. De hecho, si observamos aquí en la diapositiva anterior, estaríamos simplificando esta expresión que tenemos aquí de forma general. Y tenemos las expresiones de la tabla 13.3. Muy bien, y nos quedaría esta expresión en función de las emisividades, el área y las temperaturas absolutas elevadas a la cuarta potencia. Muy bien, tenemos otro caso que son los cilindros concéntricos infinitamente largos. Muy bien, para estos cilindros se va a cumplir la siguiente relación. El área 1, el área 1 entre el área 2 va a ser igual a nuestro radio 1 entre el radio 2. Nuevamente el factor de visión 1 a 2 es de 1 y calculamos nosotros por medio de esta expresión. También tenemos el caso de esferas concéntricas. Ahora, este cociente de áreas lo vamos a igualar aquí nosotros a un cociente de radios elevados al cuadrado. Y también nuestro factor de visión 1 a 2 es de 1 y podemos calcular el calor por medio de esta expresión que tenemos aquí. Muy bien. Vamos entonces a trabajar con el siguiente ejercicio.
que nos habla de una esfera sólida de 1 metro de diámetro. Que se encuentra a 600 Kelvin en un recinto en forma de triángulo equilátero. Al vacío y grande, cuyos lados tienen 2 metros de largo. La emisividad de la esfera es de 0.45 y la del recinto, bueno, y la temperatura del recinto es de 420 Kelvin. Y nos dice que si dentro de la esfera se genera calor en forma uniforme a razón de 3100 watts, determinemos, inciso A, el factor de visión del recinto a la esfera, e inciso B, la emisividad del recinto. Para este ejercicio nos pide el factor de visión del recinto a la esfera. Nos pide aquí el factor 2:1. ¿Ok? Y posteriormente nos pide que calculemos la emisividad del recinto, que sería nuestro epsilon 2. Muy bien, entonces conocemos el calor de 3100 watts. Conocemos sigma, temperatura 1, temperatura 2, epsilon 1, área 1. No tendremos que calcularla. Y el área 2. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos el factor de visión de 2:1? Muy bien, vamos a comenzar calculando las áreas. Por favor, nos apoyan con esos cálculos en casa. Vamos a multiplicar pi por diámetro al cuadrado, que nos va a dar pi. Tenemos un diámetro de 1 metro al cuadrado. Que tendríamos pi por 1 metro al cuadrado. Entonces aquí serían pi metros cuadrados. Y para el tetraedro, el área es la raíz de 3 por nuestro lado al cuadrado. Muy bien, entonces nuestro L es de 2 metros. Entonces vamos a hacer ese cálculo y comprobamos que nos den esos resultados, por favor. Pi metros cuadrados y 6.9282 metros cuadrados. Muy bien, ya que tenemos esos resultados, vamos a utilizar la regla de la reciprocidad. Sabemos que el área 1 por el factor 1,2 es igual al área 2 por el factor 2:1. Nuestro factor de visión 1:2 es de la unidad, porque toda la radiación que yo tengo de la esfera está pasando a mi recinto. Va a ser aquí de 1. Y de aquí nosotros vamos a despejar el factor de visión 2:1 y obtenemos un valor de 0.4535. ¿Qué es el inciso A? No sé si tengamos alguna pregunta con el inciso A, jóvenes. ¿Ninguna? Perfecto, entonces pues, vamos a resolver el inciso B. Ya sabemos las áreas y vamos a resolver esta ecuación y vamos a calcular el epsilon 2, que nos da un valor de 0.116. Y aquí terminaría nuestro ejercicio. Ok, en este ejercicio podemos evaluar a prueba y error el valor de epsilon y
recordando que ese epsilon 2 va a estar comprendido entre 0 y 1. Y llegamos a un valor de 0.116 para el inciso B, y ahí terminará nuestro ejercicio. Muy bien, vamos a revisar ahora un segundo ejercicio que nos habla de placas paralelas. Tenemos dos placas paralelas muy grandes que se mantienen a temperaturas uniformes, T1 de 600 y T2 de 400 Kelvin, y tienen emisividades de 0.5 y de 0.9 respectivamente. Y nos dice que calculemos la transferencia de calor por radiación entre las dos superficies por unidad de área de las placas. Ok. No nos dice el tamaño de las placas, por lo tanto, vamos a pasar esta área dividiendo. Y evaluaríamos lo siguiente: el sigma por la temperatura 1 a la 4 menos la temperatura 2 a la cuarta potencia, y dividimos entre el inverso de epsilon 1, le sumamos el inverso de epsilon 2 y le restamos 1. Y vamos a llegar a este resultado de 2793.22. Vamos a hacerlo, por favor. La emisividad para el ejercicio anterior, Paula, es de 0.116. No sé qué valor obtuvo usted. .16. Bueno, se sale un poquito su resultado. Bueno, no sé cómo lo esté evaluando. 116. Si gusta repetir el procedimiento o revisarlo, porque si nos varía significativamente. ¿Cuál ejercicio les pareció más sencillo, este o el anterior? ¿Este ejercicio? Sí, este estaría mucho más sencillo. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar ahora con otro ejercicio. Son dos cilindros concéntricos muy largos, de diámetros de 0.35 y de 0.15 metros, que se mantienen a temperaturas uniformes de 950 y 500 Kelvin. Y tienen emisividades de 1 y de 0.55 respectivamente. Y nos pide calcular la transferencia de calor por radiación entre los dos cilindros por unidad de longitud de los mismos. Ok, entonces resolveríamos de esta manera, y nada más aquí el área 1 va a ser igual a nuestro perímetro por el largo.
y la calcularíamos pi por diámetro 1 por L. ¿Ok? Y aquí dividiríamos por longitud porque no la conocemos. Por lo tanto, aquí el área 1 vamos a poner pi por diámetro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcularlo y nos debe dar un valor de 30 kilowatts por metro. Vamos a continuar con este ejercicio. Una aplicación muy interesante de la transferencia de calor por radiación QN son los hornos, donde para ciertas aplicaciones pues, requerimos un espacio que tenga ciertas condiciones de calor y temperatura, ¿verdad? Nos dice que tenemos un horno en forma cilíndrica con el radio igual a su altura, que es de 3 metros. Y nos dice que todas las superficies del horno, la base, la superior y la lateral son negras y se mantienen a temperaturas uniformes de 500, 700 y 1400 respectivamente. Y nos dice que determinemos la razón de la transferencia de calor por radiación hacia la superficie superior o desde esta durante la operación estacionaria. Muy bien, entonces va a cambiar aquí un poquito el análisis, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a tener un calor neto que va a ser la suma del calor de la superficie 1 a la 2 y después de la superficie 1 a los alrededores. Ok, por lo tanto me quedaría el área 1 por el factor 1, 2 por sigma, la temperatura 1 a la cuarta potencia más la temperatura 2 a la cuarta potencia y después sumamos el área 1 por el factor 1, 3 por sigma, la temperatura 1 a la cuarta potencia menos la temperatura 3 a la cuarta potencia. Puedo hacer esto porque son superficies negras. Si tuviera emisividades, tendría que analizarlo como en la clase pasada. Muy bien, entonces vamos a comenzar calculando factores de visión. El primero nos debe dar un valor cercano a 0.38. Vamos a calcularlo para discos coaxiales paralelos. Y hacemos este cálculo de R mayúscula dividiendo nuestro radio entre la longitud. ¿Ok? Entonces nuestro R es de 3 metros y nuestra longitud también es de 3 metros. Por lo tanto, el R mayúscula nos da de 1. Y podemos calcular ese factor utilizando esta ecuación que tenemos aquí. Punto 3820, Aldo, muy bien. ¿Los demás qué factor de visión obtenemos? 3820. 3819, muy bien. Ok, entonces ahora vamos a utilizar, ya que tenemos el factor 1, 2, para el factor 1, 3 vamos a utilizar la regla de la sumatoria. El factor 1, 1 más el factor 1, 2 más el factor 1, 3 es de la unidad. El factor 1, 1, como tenemos una superficie plana,
es de 0 y calculamos el factor 1,3 como 0.61 o dependiendo qué valor ustedes calculen ahí en su casa. Muy bien, ya que tenemos este factor de visión, vamos a hacer las operaciones siguientes. Y tenemos un calor neto de menos 3.470 kilowatts. Y el signo negativo nos indica que la transferencia de calor no es como lo estamos planteando, ya que porque la superficie 1 se encuentra a 500. La 2 a 700 y los alrededores a 1700. Que yo estoy calculando de 1 a 2 y de 1 a 3. La transferencia de calor es hacia la superficie superior. Es decir, de 700 a 500 y de 1700 a 500.